Claro, no se puede defender todo. Balón para Tamara Valde, que vuelve a meter para Tamara Seda. Aquí vemos Chelsea Gray, que se intenta hacer un hueco, ese reverso, esa penetración buenísima. Un poderío físico. 5-8, el partido ha comenzado adelantando. Decíamos que Araski es el peor equipo en ataque. Parece que en este partido sí que empieza enganchado, pero ahora Canás también defensa más Muy intensa bien. contra el Spare Girona. Quevedo, que lanza el triple dentro. Laura Quevedo, que devuelve para Izaskun García. Ahí el bloqueo de Tamara Seda. Vuelve a entrar Izaskun García, la de Música, que le da el balón para empezar a dar partido. Se preparan múltiples cambios. Alfred Yulbe prepara hasta 4 jugadoras. También en el bando de Araski, 2 jugadoras de Tamara Seda. Quedan 2 minutos. Yo no sé cuánto tiempo llevan ya esperando todas las jugadoras para, Sí, no se para el juego. para entrar. Laura Quevedo, de 3, triple. Bueno, con Laia también parece que están pasando por detrás el bloqueo. Da igual, mira que Canás, por tanto, puede anotar en cualquier situación. Laura Pardo, que ahora sí, se atreve, tira de 3, canastón. Dicho el parcial de Girona, pues le ha llevado al banquillo. Paula Ferrari, triple, muy desequilibrada, falla, pero el rebote es para Darenu, que vuelve a fallar, pero vuelve a conseguir el rebote. No, los dos equipos están jugando, dejando jugar bien. Canastón ahora. Leo y ha dicho paro y tiro. Balón ahora para Ana Cruz, que no encuentra el tiro. Ahora sí lo encuentra Laura Pardo, que ya ha anotado un triple y anota ahora su... Lo pasa, fácil. Balón precisamente para Chelsea Gray. Anota de nuevo, es que se le cae la... 24 segundos para el final del cuarto. Cristina Molinuevo, que penetra, no consigue tirar. Balón para Tamara Seda, de nuevo ese tiro, el tiro libre. Balón, intentan meter a Rey Singerova de nuevo en cancha. La jugadora catalana ahí dentro. Bueno, Joy Adams, mucho más falló en este tercer cuarto que el primero, Yane. Sí, mira, ahora un dividir Balón y doblar. ahora para Quevedo, anota. Spar Girona en las segundas acciones. Juega Laura Quevedo para Tamara Seda, buen pase para Tamara Seda, que muy anota, se hace innegable. Así duda. que vamos a ver, balón ahora para Sonia Basic, que canasta. El rebote ofensivo importante, al descanso iban 2 puntos cada equipo de segundas opciones, así que ambos anotas, que lo agota hasta el final. Ana Cruz, que intenta penetrar de 6 metros, lanza y anota, la más difícil que ha tirado, la anota. Ana Kutxabank Araski es eso, que la muestra de ese rebote de ataque es que no se van a hacer pequeñas, que no van a perder. Juega Frida Eldebrin desde la línea de 3, no consigue meter el balón para el ONU. Juega ahora Laia Palau, qué clase tiene, qué fácil. Canastón de Laia Palau. Le han pasado por detrás una vez. Que tampoco ha aparecido en este partido. Muchas jugadoras de Girona que hoy no están acertadas en este encuentro. Balón para Laia Palau, que vuelve a entrar ahora con la derecha. Sesiona al máximo, intentar cerrar el partido con una canasta. El ONU, que no consigue encontrar una buena posición. Devuelve Laia Palau el balón para otra vez.